Bienvenidos a Sabiduría Financiera. Vamos a hablar un poco acerca del ITIN y el formulario W7 para solicitarlo. Siempre que necesitemos solicitar formularios en español, debemos colocar la SP luego del nombre del formulario. En nuestro caso, entraremos a Google e ingresaremos ITIN espacio SP. En el siguiente paso es muy importante verificar que el formulario provenga de la página oficial del IRS. Debemos ver que sea exactamente irs.gov.go. El formulario W7 es muy sencillo de diligenciar. Únicamente tiene una página para formulario y tiene 16 páginas de instrucciones. Entonces, ya ves, es muy sencillo de hacer. Pero antes aclaremos, ¿qué es el ITIN? El número ITIN es un número de contribuyente que el IRS le otorga a las personas que no califican para obtener un número de seguro social. ¿Cuáles son algunos ejemplos de estas personas que no califican para obtener un número de seguro social? Bueno, hay muchos estadounidenses que se casan con personas de otros países y mientras que se arregla un poco la situación legal de estas personas en Estados Unidos, ellos necesitan reportar o hacer su declaración de impuestos. Si las están manteniendo, ya sea su esposa o su prometida, pueden meterla dentro de su declaración con un ITIN, con un número de contribuyente, el cual les asigna el IRS. Otro caso de personas que aplican para tener un número ITIN son los inversionistas que vienen de otros países. Bueno, estas personas no aplican para tener un número de seguro social. Entonces, en este caso, ellos solicitan o tramitan ante el IRS un número ITIN para poder cumplir con sus obligaciones fiscales dentro de los Estados Unidos. Ahora bien, otro caso de estas personas que solicitan un número ITIN son estos que no necesariamente son inversionistas que vienen a abrir un negocio dentro de los Estados Unidos, sino que desde su país abren una compañía dentro de los Estados Unidos. Ellos en algún momento tienen que venir a supervisar las operaciones aquí en el país y lo que hacen es que solicitan o tramitan un número ITIN para poder cumplir también con sus obligaciones fiscales. Un poco similar al ejemplo anterior. Pero todos los ejemplos anteriores no son las únicas personas que califican para tener un número ITIN. También hay personas que aquí dentro de los Estados Unidos no pueden tener un número de seguro social porque todavía no califican para poder obtenerlo y lo que hacen es tramitar ante el IRS un número ITIN. ¿Para qué? Para poder cumplir con sus obligaciones fiscales. Entonces podemos observar que el IRS le otorga el número ITIN tanto a personas que viven dentro de los Estados Unidos como los que viven fuera de los Estados Unidos, independientemente de su estatus migratorio. Al IRS lo que le interesa es que la persona cumpla con su responsabilidad fiscal. Y para poder cumplir con esa responsabilidad fiscal, si no califica para tener un número de seguro social, ellos lo que hacen es tramitarle a esta persona un número de identidad para poder cumplir con sus responsabilidades tributarias, que en este caso es el número ITIN. Esto quiere decir que si alguien está ganando dinero dentro de los Estados Unidos o está produciendo dinero dentro de los Estados Unidos, debe reportar esas ganancias y debe pagar impuestos por esas ganancias. Y para esto es lo que serviría este número de identificación que le permitiría a usted cumplir con su responsabilidad fiscal. Veamos en pantalla algunos ejemplos escritos de las personas que pueden cumplir para obtener un número ITIN. Serán algunos ejemplos muy fáciles de entender. Ahora bien, te quiero enseñar la diferencia que existe entre hacer un negocio para los Estados Unidos y trabajar para los Estados Unidos. Es imperativo conocer la diferencia entre estos dos significados. Si bien es cierto que para trabajar en los Estados Unidos necesitamos tener un número válido que nos permita trabajar en los Estados Unidos, un permiso como tal, para hacer un negocio es muy diferente. Es necesario estar avalado por una entidad legal o establecer una entidad legal en este caso.
Es por eso que aquellos que no son residentes o ciudadanos legales en los Estados Unidos pueden tramitar ante el IRS un número ITIN para poder crear un negocio y establecer relaciones comerciales aquí en el país de los Estados Unidos. En esta época que vivimos de la era tecnológica, vemos que hay muchas tiendas virtuales en el mundo entero. Y bien conocemos que Estados Unidos es un país muy comercial. ¿Y qué se hace en este caso? Se tramita un número ITIN para poder operar esas tiendas dentro de los Estados Unidos también. Un inversionista puede tramitar un ITIN number y con ese ITIN tramitar después un número federal del empleador que se conoce como un IN number. Y con ese IN number sustentar legalmente su compañía y poder tener empleados a futuro. Este IN number es el número federal comercial que tienen todas las compañías dentro de los Estados Unidos. Recordemos bien que hay una diferencia muy grande entre hacer un negocio y trabajar dentro de un negocio en los Estados Unidos. Entonces, por eso es importante que entendamos un poco la diferencia entre lo que es tener un número federal del empleador y tener un número ITIN o solicitar un permiso para trabajar dentro de los Estados Unidos. Hay algo que quiero resaltarles y es que en ocasiones se puede presentar que nosotros estemos en una entrevista de trabajo y nuestro empleador nos consulte cuál es nuestro estatus de ciudadanía o cuál es nuestra ciudadanía. Eso, además de ser poco ético, es ilegal. Nosotros, o más bien, si nuestro empleador nos hace una oferta de trabajo y nosotros la aceptamos, debemos llenar un formulario que es el formulario I-9, conocido como el formulario I-9 de elegibilidad de empleo. En este formulario, nuestro empleador podrá verificar si nosotros contamos con un número de seguro social válido para trabajar dentro de los Estados Unidos. Esto se los comento porque si bien una persona puede tener un número ITIN, no quiere decir que sea una persona que se encuentre ilegal dentro de los Estados Unidos. Sabemos muy bien, como ya lo vimos anteriormente, que hay personas que aún no califican para tener un número de seguro social, pero que no quiere decir que su situación dentro de los Estados Unidos sea como una situación ilegal. Más adelante podremos ver que incluso este número ITIN nos va a servir para corroborar nuestro estado de permanencia o nuestro tiempo de residencia más bien dentro del país de los Estados Unidos. Entonces no quiere decir que una persona que tenga un número ITIN es una persona que está ilegal dentro de los Estados Unidos. Por el contrario, podemos ver inversionistas que vienen de otros países que necesitan un ITIN para crear relaciones comerciales dentro del país de los Estados Unidos. Otro dato importante es que muchas personas que son dueñas de compañías dentro de los Estados Unidos y que no viven dentro de los Estados Unidos pueden tener un ITIN. ¿Por qué? Porque es que ellos no viven dentro del país. Entonces, incluso puede que su estadía en el país sea únicamente para vigilar sus compañías porque tendrían aquí personal a cargo de sus tiendas o empresas. Y no es necesario tener que contar con una ciudadanía o con una residencia permanente para poder cumplir con sus responsabilidades tributarias dentro de los Estados Unidos. Recordemos que este número sirve para pagar los impuestos por las ganancias del dinero que entra dentro de los Estados Unidos. Las ganancias que tú tengas o que tú estés teniendo dentro de los Estados Unidos las tienes que reportar y las tienes que declarar ante el IRS y por eso es que él te otorga un número ITIN si tú todavía no calificas para tener un número de seguro social. Cabe resaltar y hacer una aclaración importante. Tanto el IRS como Migración son entidades completamente separadas. El IRS es la agencia gubernamental que se encarga de cumplir con las obligaciones fiscales, de que nosotros paguemos nuestros impuestos a tiempo y todo lo demás. En cambio, el Departamento de Migración es la agencia encargada de la seguridad del país y de todos los estados migratorios de los ciudadanos. Recordemos muy bien que evadir impuestos es un delito federal dentro de los Estados Unidos. Entonces, todas las ganancias deben ser reportadas, absolutamente todas.
si las estamos produciendo dentro de los Estados Unidos o si las estamos ganando dentro de los Estados Unidos. El IT number también tiene otras funciones vitales. Por ejemplo, nos sirve para poder solicitar una cuenta bancaria si en el momento no contamos con un número válido para trabajar. Incluso, como les comentaba anteriormente, nos sirve para poder comprobar y corroborar nuestra residencia. Si nosotros cumplimos con nuestras obligaciones tributarias o con nuestras obligaciones fiscales año tras año, en el momento de solicitar nuestra residencia y posteriormente nuestra ciudadanía, tenemos como sustentar que nosotros hemos venido pagando nuestros impuestos y declarando nuestros impuestos durante un tiempo determinado. Entonces, el IT number nos va a permitir mostrar que durante cierto tiempo, cierta cantidad de años, hemos venido declarando nuestros impuestos ante los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque hemos generado dinero o hemos ganado dinero, producido dinero dentro de los Estados Unidos durante un tiempo en el cual hemos vivido dentro del país. Aclaremos que una residencia se solicita cuando se vive dentro de los Estados Unidos. Entonces son otras funciones muy importantes para las cuales nos puede servir el IT number. Incluso si estás buscando tramitar una licencia de conducción, con el IT number también puedes hacerlo. Claro, debes verificar las leyes de tu estado en el cual estás viviendo en estos momentos para ver si permite que con el IT number puedas cumplir ese requisito. Sabemos que las leyes estatales varían dependiendo de un estado a otro, pero en la mayoría de los estados sí se permite poder utilizar el IT number. Finalmente, otra función del IT number es que nos sirve para poder manejar nuestros negocios en línea. Compañías como PayPal solicitan un número federal del empleador o un ITIN para poder recibir el dinero de nuestros clientes o poder manejar las transacciones en línea de nuestras compañías. Ya por último y a modo de conclusión, quiero recordarles que el IT number es un número de identificación tributaria que asigna el IRS para poder cumplir con nuestra responsabilidad fiscal, para poder declarar nuestros impuestos del dinero que producimos o que ganamos dentro de los Estados Unidos. Recordemos que este número no lo otorga el Departamento de Migración ni tiene nada que ver con el Departamento de Migración. Bueno, y esta era la información que quería compartirles a todos ustedes con respecto al IT number. Espero que sea de muchísima ayuda para ustedes para poder ver, hacer y ver crecer su negocio con mucho éxito dentro de los Estados Unidos. Recuerden que soy Natalie Martínez, especialista en redacción fiscal en sabiduría financiera. Hasta luego.